Tecnologías para el aprendizaje, recursos y estrategias online y offline. Programa 3, publicación y colaboración en línea. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos nuevamente al teleseminario Tecnologías para el aprendizaje, recursos y estrategias online y offline. Pues nuevamente estamos transmitiendo desde el Centro de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Zacatenco. Publicación y colaboración en línea. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a hablar acerca de algunas posibilidades educativas para compartir información, para construir actividades cooperativas y por supuesto colaborativas en Internet. Y por ello es que nos acompañan la licenciada Isela Nadia Álvarez de Lucio, investigadora de la Coordinación de Informática Educativa del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Muchas gracias, muy buen día. Bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes. El profesor Armando Osorio Chulín, quien es coordinador del Área de Desarrollo Tecnológico de Secundarias Generales del Valle de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Al contrario, muchas gracias. Y está con nosotros también el doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Él es coordinador de investigación de la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación también y mucho gusto de estar con ustedes para platicar. Pues vamos a comenzar porque ya tenemos un poquito avanzado el tema, pero vemos que van saliendo cosas nuevas, cosas muy interesantes. Hemos estado platicando ya acerca de algunos de los recursos que podemos utilizar en la computadora, a través del trabajo, fuera de línea. Avanzamos para ver qué es lo que tenemos en línea y qué es lo que podemos ir implementando en nuestra forma de trabajo, sobre todo para la enseñanza, para el quehacer docente. Así es de que, pues, ¿qué les parece si vamos comenzando a platicar acerca de las posibilidades educativas que nos pueden ir dotando las herramientas diseñadas, pues exprofeso para Internet, pero utilizando en este sentido la posibilidad de insertarlas en la docencia? ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué posibilidades tenemos? Creo que las posibilidades son, los límites creo que los ponemos nosotros. Esta nueva manera de trabajar, de colaborar a través de los recursos que nos ofrece Internet, me parece que implican un nuevo desafío como docentes y una nueva filosofía de trabajo, de colaboración, de cooperación, de interacción entre nosotros como docentes, con nuestros alumnos y incluso entre las propias universidades y los centros de investigación sobre estos temas. Bueno, durante el desarrollo de esta sesión vamos a explorar con más detalle en qué consisten estas posibilidades. Pero bueno, el tema del uso de los blogs y el desarrollo didáctico de las wikis, por ejemplo, pues va a ser un tema clave, fundamental y bueno, yo creo que muchos maestros han escuchado estos términos, pero pocos hemos experimentado las posibilidades didácticas que nos ofrecen. Para su uso, pues seguramente tendremos un panorama más amplio, iremos abriéndolo, ¿verdad?, con las posibilidades que tenemos. Saber qué recursos que existen, que están ahí, cómo los podemos ir empleando. Tal vez, no sé, el trabajo colaborativo, el trabajo en conjunto tenga que ir creciendo poco a poco, Armando. Sin duda, yo creo que una de las características que todos los docentes debemos de tener presentes es que estamos viviendo una nueva época, una época radicalmente distinta de lo que fue los orígenes de Internet. Ahora con el surgimiento de la web 2.0, pues hay una serie de herramientas y de características centradas ahora en el usuario, en el trabajo colaborativo, en la interacción a distancia, en la disposición en cualquier punto del planeta, que las escuelas y los docentes tenemos la posibilidad de aprovechar. Eso es una enorme responsabilidad que tenemos que encarar, sobre todo quienes participamos en las instancias educativas públicas de este país, donde se educa a la mayor parte de la población. Y en este caso, o en mi caso, que trabajamos en la educación básica, que tiene que ver con tener las posibilidades de acceso a estudiantes de escasos recursos,
allanar la brecha tecnológica y digital, cerrar la inequidad que existe en el país y ofrecer a estos alumnos pues realmente herramientas para su desarrollo y su inserción en el mundo de hoy, ¿no? Sí, porque también hemos comentado ya de esta necesidad de que cada vez sean más los jóvenes, es más los niños, quienes comiencen desde muy pequeños a tener acceso a la tecnología. Al parecer comienza a ser un panorama más amplio, se comienza a abrir para que llegando a niveles un poco más altos pues no tengan problema, pero ¿qué tanto se refleja la realidad, Luis Gabriel? Así es, bueno, yo quisiera rescatar esta idea de la nueva era. Creo que este es el punto de partida o sea, debemos de reconocer y debemos de ser conscientes de que estamos en un nuevo paradigma, ¿no? Estamos en una nueva era en la cual las tecnologías de la información, a diferencia de los medios tradicionales, como lo puede ser la radio o la televisión, permiten realizar cosas que antes no podíamos hacer con esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, Internet, y dentro de Internet, estos entornos como lo son los blogs o como lo son los wikis, permiten que el usuario pueda crear cierto tipo de contenidos, pueda aprovecharlos de una manera distinta y, bueno, obviamente aprovecharse estos recursos en aras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, y en esta segunda generación de Internet, digamos, ya salieron por aquí los blogs, los wikis, ¿cuáles son las herramientas, los recursos que más podríamos emplear? El blog y los wikis son en sí una herramienta. Son los más requeridos. Son los que digamos que se han hecho más comerciales, pero bueno, a partir de ellos se están desarrollando otras herramientas para la edición de videos, para compartir videos, audios, incluso generar programas de televisión en internet, programas de radio. Pero bueno, digamos que han sido la base para fomentar esta participación y esta creación de redes sociales, y efectivamente son parte de la evolución de esta sociedad de la información, y lo que aspiramos es a crear una sociedad del conocimiento que solo vamos a poder aspirar a llegar a ella a partir de la colaboración, de la cooperación y de la creación de contenidos. Y es ahí el reto, el que como docentes conozcamos estos temas, estemos inmersos en ellos y los vivenciamos, es decir, que participemos, que exploremos, que elaboremos ese blog, que el reto no es solo saber llenar el formato, ¿no? Crear nuestra página en internet, sino mantener actualizado ese sitio, alimentar ese sitio, difundir estrategias para que ese sitio se alimente por otros colegas, por otros estudiantes. Y eso implica generar también competencias, que bueno, más adelante yo creo que vamos a... Y ciertas habilidades que hay que desarrollar también, porque para comenzar, para llegar a ese punto, supongo que el trabajo que está detrás comienza por la información, saber buscarla, identificarla y después poder ponerla para tener comunicación, ¿no? Así es, hacerla común. Y eso tiene que ver con las necesidades formativas básicas en este país y en cualquier lugar del mundo. El alumno de hoy debe ser un alumno que no solamente tiene que estar alfabetizado para redactar textos, comunicarse, sino tiene que estar inserto en el mundo digital. Debe estar alfabetizado digitalmente. Entonces, en ese sentido, estas herramientas son muy dúctiles para esos aspectos, ¿no? Desarrollan competencias de los alumnos, les permite conectarse con el mundo, intercambiar ideas, ejercitar habilidades de pensamiento superior y a la vez que están adentrándose en el uso de un entorno en el que crecieron, ¿no? Convivimos en las escuelas públicas, en las secundarias, en la educación básica con la llamada generación NET, alumnos nacidos a finales del siglo pasado, que están en este entorno tecnológico, ¿no? Que sí, pues está a disposición de todos, lo que siempre me he preguntado. El hecho de que esté ahí significa que todos lo sabemos utilizar. Es como una brecha que hay que ir salvando poco a poco, ¿verdad? Pero como decíamos precisamente, pues vamos desde lo que tenemos en casa, en la computadora solamente, hasta pues ir aprendiendo, ¿no? Viendo los procesos, poniendo en común y teniendo relación con el medio y con esta tecnología.
encontrando nuevas formas y lo que se va desarrollando, que bueno, ahora ya no es tan nuevo, pero que tal vez estamos apenas llegando a ello, por ejemplo, con las wikis que ya mencionaban ustedes. ¿Y qué son las wikis? Vamos a tratar de definirlo. Bueno, Luis yo Gabriel. iría un poquito por partes. Ajá, ¿no? Vámonos por partes, a lo mejor me adelante. Bueno, hemos hablado aquí un poquito de lo que es, se ha mencionado la famosa web 2.0. Bueno, en términos, digamos, muy generales, sintéticos, la web 2.0 es una nueva generación de Internet compuesta por espacios o por entornos de interacción que permiten la formación de redes sociales, que permiten el intercambio de información en los usuarios, ¿no? O sea, a lo mejor una página web convencional en la cual tú puedes navegar y sí puedes tener acceso a cierta información, pero esas generalmente están hechas por un webmaster, ¿no? La web 2.0, una de las características es que el usuario es quien crea los contenidos, los selecciona, como tú decías hace un momento, y los difunde, ¿no? Entonces, dentro de esa web 2.0 hay entornos como los wikis y como los weblogs, ¿no? Y bueno, los wikis serían un sitio de internet, digamos, colaborativo, que se construye no por una persona, sino por varios individuos que cada uno desde su trinchera, desde su conocimiento, desde sus habilidades, le imprime, digamos, su subjetividad y construye todo el proyecto, pero con base justamente en la colaboración, ¿no? Esa es como la palabra clave para entender un wiki, la colaboración. La colaboración, algo que nos va a poder servir específicamente para la educación, Nadia. Sí, efectivamente. Yo estaba reflexionando en la definición que nos comparte el doctor Armando y también haciendo la asociación en el ámbito tradicional, en el salón de clase, sin el uso de la tecnología. De alguna manera, no de alguna manera, siempre los docentes utilizan técnicas y dinámicas de trabajo. Y muchas de ellas implican eso, el trabajo en equipo, la colaboración, bueno, más la división, digamos, de tareas. Digamos que en la presencialidad es como repartir los roles y asignar tareas grupales dentro de un mismo sitio con los alumnos. Así es, hay un tema en común, los alumnos investigan sobre ese tema y juntos construyen un documento, comparten un documento y lo van modificando para, pues, al final compartirlo con el resto del grupo, con el resto de los equipos. Entonces creo que el maestro ya está familiarizado con esta dinámica de trabajo, pero como lo hemos comentado, lo importante aquí es saber, bueno, ahora en la parte procedimental, si hay que entrar a internet hay que saber ciertas habilidades, pero también el reto es mantener esa información, mantener activa, actualizada. Por supuesto, actualizar esa información, contrastarla con otras fuentes y bueno, crear precisamente esas habilidades que comentabas, que el alumno aprenda a buscar y a seleccionar información en internet, que aprenda a comunicarse en internet, que aprenda a colaborar y a participar en internet a partir de las posibilidades de estas herramientas. Claro. Armando, ¿y será precisamente esa la diferencia con el internet tradicional, con la web, digamos? 1.0. 1.0, sí, ya estamos llegando a 3.0, pero hoy vamos a platicar de la 2.0, que es el punto medio, claro, para tratar de entenderla. ¿Será precisamente esa la diferencia y el avance que tenemos? Ya el hecho de poder hacer como un canal ya no unidireccional. Así es. Yo creo que esa es la parte más importante. Hay autores que definen que la web 2.0 más que características técnicas está ensimismada en características filosóficas, en el empoderamiento del usuario, en hacer prevalecer más contenidos sobre recursos, ¿no? En que las colectividades prevalezcan más que las instituciones y en tener esa comunicación bidireccional y multidireccional. Eso es muy importante porque además en las escuelas, como se mencionaba aquí, el docente siempre ha desarrollado ese tipo de habilidades. Yo creo que el wiki se parece mucho más a una lluvia de ideas que el docente a veces utilizaba en un rotafolio, en el pizarrón, empezar a construir mediante la colaboración grupal una idea a partir de una primera exposición y después forzar a que esa comunidad
fuese más precisa en conceptos, arribar a esas construcciones, y que el wiki en ese sentido es una herramienta formidable para que esto se logre, porque además estaríamos hablando que ya no nos vamos a circunscribir a solamente un salón de clases, podemos abrirnos al mundo, y eso implica que incluso colaboren estudiantes de distintas edades, de distintos orígenes, de distintos niveles educativos. Entonces, pensar esto es también pensar sobre lo que la escuela debe de transformarse. Nuestras escuelas que fueron ideadas para una época industrial deben de migrar hacia una época digital, y eso implica muchas cosas, ¿no? Pues junto con ellos nosotros, ¿verdad? Claro. Que nos cuesta tanto trabajo. Me quedé pensando, vamos a definir 2.0, porque la 3.0 se me va a hacer mucho más complicado en el sentido sí. de que ¿cuántos son los requerimientos? ¿Qué es lo que necesito? Porque supongo que al inicio tendrá que haber cierto lenguaje de programación que hay que dominar, pero no nos es común a todos. ¿Cómo salvamos eso? Claro. Luis Gabriel? Bueno, pues es lo mismo que sucede ahora con la 2.0. Es decir, hay un conjunto de competencias y de habilidades que tenemos que ir desarrollando y que tenemos que estar en constante actualización para poder, digamos, entenderle y sacarle un mejor provecho a estas herramientas, ¿no? Yo quería complementar lo que Sí, estaba diciendo por favor. también, en el sentido de que hablando de esto de como a lo mejor no sé si me adelanto un poquito, pero ya lo estamos tratando finalmente, Sí. que es como las aportaciones de los wikis en el ámbito educativo finalmente, ¿no? Yo lo dejaría básicamente en algunos puntos que son, bueno, pues que los wikis justamente desbordan el aula, ¿no? O sea, van más allá de la propia aula presencial, física. Dos, rompe con la unidireccionalidad del conocimiento al ser todos parte esencial de la construcción del propio conocimiento. Y otra cosa bien importante que tiene, digamos, como una parte tecnológica que incluye en los wikis, que es que puedes ver el historial. Puedes ver cómo se ha ido construyendo ese proyecto, ¿no? Cómo se ha ido generando ese conocimiento, y eso implica incluso una alternativa nueva, incluso para evaluar, ¿no? O sea, ya no es como la pregunta del examen que no hay más y que está bien o está mal, sino uno como profesor puede ir viendo el proceso que ha llevado los alumnos que han construido ese wiki, ¿no? Y el profesor también interviene, no es algo que sea exclusivamente de los alumnos o exclusivamente de los profesores, sino que es un trabajo colaborativo en donde todos pueden participar. De hecho, yo creo que más de uno de quien nos está viendo y aquí en el panel habrá visto imágenes que hacen alusión a los wikis, donde está la palabra wiki, ¿no? Y esas 4 letras están siendo cargadas por varios individuos. Entonces ahí está como la colaboración, ¿no? Sí, y se comienza a entrar en un ambiente donde hay comunidades, ¿no? Pueden ser comunidades de aprendizaje, algunas son ya comunidades de aprendizaje virtual, donde nadie se conoce, pero todo el mundo colabora. Sí. Y además, pues, ir conformando este paso hacia adelante para ir llegando al conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, antes era mucho de memorizar. No sabemos qué tanto se aprendía, pero era memorizar. Ahora es como razonar y compartir, ¿no? Así es. Sí, se mencionaba que como parte de esta nueva época, el desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento es parte fundamental, ¿no? Como parte de la aportación que están haciendo estas tecnologías. Y entonces, pues desde el aula, los maestros, además de ser parte de estas comunidades de aprendizaje, pueden crear productos muy concretos escolares, como cuáles. Pueden construir glosarios, pueden aportar en estas comunidades sus proyectos de investigación que previamente, con una planeación didáctica bien estructurada, los maestros van acompañando a los alumnos y al final lo publican en estos espacios. Digamos que las posibilidades son varias y la intención es que
el maestro no pierda de vista esta planeación, esta coherencia y esta pertinencia en el uso de los recursos, que no subutilicemos estos recursos porque caemos en utilizarlos otra vez para memorizar o para copiar y pegar. La intención es desarrollar estas habilidades superiores del pensamiento. Que esto sería parte de una estrategia didáctica. De acuerdísimo. Sí, sí. Incluso ¿Cómo la completamos? ¿Sí? tiene que ver, también a mí me llama mucho la atención, cuando en el caso nuestro de secundarias, cuando los alumnos egresan y hacen el examen para colocación en las opciones de educación media superior, se les aplica también una encuesta de contexto. Y buena parte de las respuestas hacen ver que el estudiante mexicano, que el estudiante egresado de secundaria, no tiene habilidades para trabajar en equipo. Entonces las wikis, esta herramienta sería una respuesta formidable al desarrollo de esas competencias que son fundamentales para la vida de hoy, para interactuar en el mundo de hoy. Un estudiante que tenga limitaciones en el desarrollo de esas actividades, pues definitivamente no se va a poder insertar en un mundo global que implica el interactuar ya no con los inmediatos, ya no con la gente de su colonia o de su escuela, sino con un horizonte mundial. Entonces esas habilidades me parecen muy importantes a ser atendidas con un enfoque pedagógico pertinente, como se está mencionando, y del cual los docentes debemos de adentrarnos, apoderarnos, ejercitarlo, porque el docente no va a desaparecer con el uso de recursos tecnológicos, pero sí requerimos tener un enfoque adecuado y muy preciso para su empleo didáctico, ¿no? De hecho, es una parte necesaria, fundamental, el docente en la creación de estos ambientes de aprendizaje en los que se utiliza la tecnología. ¿Quién me va a dotar de la información, de las herramientas? Es importantísimo, perdón, porque finalmente, bueno, el que está ahí también inmerso es el profesor, obviamente, ¿no? Hay una manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, un modelo pedagógico. Es decir, la tecnología por sí misma, los blogs, los wikis, por sí mismos no solucionan nada, ¿sí me explico? O sea, necesitan una utilización adecuada en estos términos. Vaya, no sirve de nada o va a seguir siendo un poco de lo mismo si yo utilizo un blog o un wiki para subir cierto contenido, que los alumnos lo memoricen y yo les aplico un examen, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la memorización ni mucho menos, pero como decíamos hace rato, de lo que se trata es de que esas tecnologías te permiten otra cosa, más allá de la memorización, te permiten desarrollar la habilidad de, por ejemplo, de la búsqueda de información, ¿no? Del análisis, de la síntesis, de la sistematización de información que estamos pues sí, invadidos de ella en el mundo y en internet. Hay por ahí un concepto que es el de infoxicación, que es una especie de intoxicación ¿no? de información. Y entonces, bueno, pues ¿de dónde? Bueno, pues es saber de dónde buscar, pues ya implica una habilidad cognitiva fuerte, ¿no? Que es justamente la sistematización. Y si a eso le añadimos que lo que hacen o lo que pueden hacer los estudiantes en cuanto a el análisis, la síntesis, la sistematización de información, se puede comunicar, se puede publicar, y todavía más después de la publicación podemos recibir comentarios, ¿no? De la comunidad de los wikis o de la comunidad de los blogs, porque es otra característica, no están así como cerrados, sino que se me puede hacer comentarios y una especie como de construcción social y activa del conocimiento. Para llegar a estas redes, eso es como tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas en ese sentido, ¿no? Claro, y decía Armando hace un momento, pues ahí está la tecnología, pero tal vez los alumnos que llegan a secundaria de repente pues no saben que la pueden emplear para esto. ¿En qué momento, en qué nivel es pertinente comenzar a acercar a los alumnos a este tipo de tecnologías, a este tipo de herramientas? Yo creo que los alumnos lo están utilizando. Son los maestros quienes no estamos familiarizados con, pero yo estoy segura que desde primaria ya están familiarizados con estos conceptos, o cuándo es pertinente, cuándo acompañarlos y cuándo empezar a desarrollar estas habilidades de búsqueda y selección de la información. Yo creo que desde el nivel básico, pero cuándo, bueno, a lo mejor ya coordinar estos proyectos de investigación con una estructura más sistemática para poder verdaderamente aportar y crear e innovar, ¿no? En este sentido, probablemente sí en educación secundaria y el nivel medio superior, pero creo que desde
desde educación, desde primaria, Desde los alumnos primaria están podría familiarizados con estos conceptos. La parte procedimental nos rebasan. Aquí el reto es acompañarlos en la formación de estas, en la adquisición de estas competencias para que puedan pues ser críticos ante la información que reciben. Claro, bueno, y sobre todo también porque, decíamos, es el hecho de que tenemos ya la información, cómo la están utilizando los chicos, qué estamos generando en ellos para que se atrevan a tener la certeza de que es algo que sirve, publicarlo, subirlo, tenerlo ahí a la vista de todos y saber que se puede compartir con los demás. Bueno, y también pues hay muchas experiencias que queremos compartir con ustedes y con nuestro auditorio. Así es de que, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar algunos de los testimonios que tenemos preparados con ustedes? Y los invitamos a conocer también algo de tecnología. Vámonos por partes y veamos estos testimonios. El docente frente al uso de la tecnología. Sí, de hecho, en el colegio, precisamente, se utilizan las herramientas, las TICs, algunos graficadores, elementos interactivos como, por ejemplo, los gadgets, ¿no? En las materias de matemáticas, estadística, cálculo, etcétera. Nosotros, por ejemplo, siendo parte del club de robótica, tratamos de aplicar esas tecnologías al club en una página donde los alumnos aprenden y desarrollan el conocimiento y lo ponen en internet para socializarlo. La utilización de la computadora y de las tecnologías de la información en comunicación son básicas en el taller de comunicación, tanto el 1 como el 2. En el 1 desarrollamos las actividades o la comunicación intrapersonal, intergrupal. Los chicos, para que estén en contacto todo el tiempo, se utiliza la computadora en ciertos entornos de la red. Y ya para el taller de comunicación 2, que es medios masivos de comunicación, es indispensable que ellos elaboren un trabajo y lo den a conocer a un público usuario virtual. En este caso sería la utilización de la internet, la computadora y bueno, todos los recursos que en ella se soportan. Es difícil, yo soy una de ellas que me ha costado mucho trabajo, tengo que estarme actualizando, tengo que ver en qué me está fallando también. El maestro tiene que estar actualizado y de una o de otra forma no se puede resistir a no saber de computadoras, porque ya es la era, ya es lo elemental tener que saber de computación. Y sobre todo que el alumno no dejar que nos rebase y que se dé cuenta que sabe más que nosotros. Por eso hay que actualizarse, es necesario actualizarse. Bueno, por lo regular yo creo que son todos, ¿no? Pero en mi escuela, en este caso, se ve el problema de que es una sala muy pequeña y en algún momento somos 50 maestros y no hay un rol para que nos vayan asignando un horario para entrar con el grupo que nos corresponde, ¿sí? Anteriormente, cuando trabajaba aquí en esta escuela, había un maestro, creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Que haya una persona de tiempo completo que se dedique exclusivamente a la sala de cómputo para que todos los maestros tengamos acceso a tomar las clases en cómputo, porque contamos con mucho, hay escuelas que cuentan, ¿no? Una de ellas es esta, y en donde yo llegué también cuenta con mucho material, como es el pizarrón automático, salas de cómputo, incluso nos llegaron algunas computadoras más, y hay otra sala, pero el personal que lo atiende no está disponible todo el tiempo. Pues como ustedes saben, además de esta charla que tenemos aquí con nuestros invitados, nos gusta estar buscando un poco los ejemplos, las experiencias tecnológicas y así es de que mientras esperamos a que nos llamen y recibir sus mensajes, sus correos electrónicos, ¿qué les parece si vamos a ver algo de Brecha Digital, una producción del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa? Y los invito a ver a Tejiendo Redes, este proyecto. Tejiendo redes para pescar en las aulas. La unidad de educación a distancia surge para darle esta alfabetización informática, este apoyo a los docentes y estudiantes en el uso y aplicación pedagógica de las tecnologías de información y comunicación. Se trata de incentivar al docente, de moverlo, de decir que
que ya estamos en otros tiempos, que son otros paradigmas y que hay que permitir nuevas aperturas, ¿no? Y que esa postura que tenía el docente de ser un profesor rígido, de que todo lo sabía, que cambia ahora, ¿no? Ahora, ¿quién es el novato? Los docentes. El maestro de historia que aprende de cómo su alumno musicaliza un programa. El maestro de matemáticas que aprende también cómo el chico pues domina un lenguaje de programación, por ejemplo. Ahora el alumno a lo mejor en ocasiones le va a enseñar al docente cómo prender el pizarrón, cómo, no sé, abrir un programa, etcétera. Los cursos que podemos nosotros impartir son desde los más básicos, conocidos que son Word, PowerPoint, Excel, al igual que podemos impartirles ya también cursos avanzados, lo que son referentes a Macromedia, Flash, Dreamweaver, Photoshop, también cursos de Linux, sí, Squeak, Click, todo con el apoyo para la elaboración de sus materiales didácticos. Son cursos dirigidos a profesores, sin embargo eso no quiere decir que alumnos hayan participado en ello. También a la hora de que vamos a las escuelas a impartir estos cursos, hay algunos alumnos que como un premio por parte de los directivos los integramos a esos cursos. Entonces no solamente participan docentes, sino también los alumnos. Incluso hemos tenido la participación de algunos padres de familia. El acercamiento que nosotros llevamos con las instituciones es de que las escuelas nos hacen la petición del poder participar al proyecto. Posteriormente, nosotros en coordinación con otras instituciones dentro de la SEP, como lo es integración programática, y también el área de informática, vamos y visitamos las escuelas para ver la posibilidad de que ellos puedan entrar dentro de estos proyectos. La Unidad de Educación a Distancia surge como un proyecto nacional en 1995, apoyando el programa, el PROED, el Programa de Educación a Distancia, que contemplaba principalmente red escolar, red EduSat y bibliotecas escolares. Bueno, pues la capacitación, qué importante resulta, ¿verdad, Luis Gabriel? Sí, resulta fundamental, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ejemplos. Sí, claro, donde se menciona por una parte los esfuerzos que se han hecho por la utilización de la tecnología y las diferencias con respecto a los propios alumnos. Por ahí hay uno que me llamó la atención, que es ahora quién es el que está aprendiendo, ¿no? En función de las propias habilidades que muchas veces tienen los alumnos por encima de nosotros. Entonces, hablando o retomando un poquito esto que habíamos dicho de la nueva era, finalmente, pues yo lo he dicho en más de una ocasión, estar un poquito, digamos, en contra de esto es estar como en contra de la primavera, no sé si me explico. O sea, es algo que ya está con nosotros y que puede ser utilizado de una manera, digamos, adecuada, ¿no? Ahora, la cuestión de las competencias, se ha hablado de la brecha digital, ¿no? Los que tienen acceso a la tecnología, los que no tienen acceso a la tecnología, los que saben usarla, los que no saben usarla, estos que están, digamos, alfabetizados, los que son nativos de la tecnología, los que ya nacieron con ella, que son pues prácticamente la mayoría de nuestros estudiantes, y no es que todos, los migrantes, muchos de los cuales somos nosotros, no nacimos necesariamente con la computadora, pero también más allá de la brecha digital, yo sí también mencionaría una brecha cognitiva e incluso una brecha afectiva entre profesores y alumnos, es decir, ellos ya están aprendiendo de una manera distinta como aprendimos nosotros, ¿no? Nosotros en automático. Nosotros somos como más, ¿sabes? Más orales, más ¿no? textuales. Ellos tienen otra dinámica y otra forma de aprender, y eso puede ser, digamos, aprovechado por estas tecnologías, ¿no? Porque no tendría que ser necesariamente una desventaja, ¿verdad? Lo podríamos aprovechar, saber que lo que nosotros no cubrimos, ellos sí. Ellos ya llevan ciertos conocimientos, no tenemos que enseñarles. Por ejemplo, necesito enseñarles X materia. Cualquier materia la puedo incrustar y aprovechar de esa manera el recurso. Sin duda, creo que aquí sería muy bueno traer a la memoria algunas frases de Howard Gardner, que decía que la mejor forma de aprender, sobre todo teoría, es vivirla, es que esas conceptualizaciones puedan ser aplicadas por el alumno, puedan tener su ejercicio práctico, puedan ser puestas a prueba
y en esa medida el alumno irse apropiando de ellas. Esta es una enorme ventaja que los recursos tecnológicos nos dan, porque además respetan los ritmos cognitivos de los alumnos, ¿no? Las nuevas tecnologías uno puede repetir varias veces, ir a su propio ritmo, compartir con otros, aprender de otros, utilizar esa zona de desarrollo próximo que otros teóricos señalan. El que tú me puedas enseñar a mí y el que yo te enseñe algo a ti implica esa interacción y la puesta a prueba de herramientas cognitivas de orden superior. Pero yo también quería regresar sobre algunos de los comentarios que vimos, y creo que en nuestro país todavía hace falta mayor compromiso de las instituciones públicas y de las instancias gubernamentales. No podemos, en el caso de la educación básica, ejercitar adecuadamente a estudiantes en el uso de recursos tecnológicos cuando carecemos, por ejemplo, de personal que se hagan cargo de las áreas donde están estos recursos, donde no hay todavía un catálogo de puestos específico para que se creen estas figuras, donde haya realmente un programa robusto de capacitación y de actualización para docentes y para compañeros en estas instancias, y donde haya un equipamiento pertinente, porque a veces hacen compras que no corresponden a la realidad tecnológica y al desarrollo tecnológico actual. Entonces, este tipo de temáticas me parece que también son necesarias a traerlas a colación el día de hoy, para que entre todos, realmente como nación, encaremos los retos de la sociedad que está como ahorita, estamos en primavera, ¿no? Tenemos que enfrentarla. Por supuesto, porque además tiene mucho que ver el costo con lo que estoy obteniendo, en qué lo voy a utilizar y cómo voy a recuperar mi información. Tiene que ir todo muy acorde, ¿verdad? Nadia, ¿algún comentario acerca de los testimonios de la experiencia tecnológica? Sí, también me llama la atención la disposición que ahora manifiestan los maestros frente al uso de las tecnologías. Creo que esta brecha digital es más de nosotros y creo que va más o menos avanzando en el desarrollo de esta formación en cuanto a docentes, ¿no? Ya tenemos un poquito un avance en el manejo de la computadora, pero el reto no es solo, los alumnos no tienen este problema, como se ha mencionado, ellos nacieron con ello y para ellos es un proceso natural. Pero creo que nuestro compromiso es precisamente acompañarlos en esa pertinencia y en ese desarrollo de habilidades de pensamiento, superiores de pensamiento, para que efectivamente puedan ser reflexivos y críticos. Insisto en este punto porque si no es así, vamos a seguir reproduciendo modelos y de nada serviría tener computadoras en las escuelas y una persona encargada exprofeso para si se subutiliza este recurso. Entonces nuestra capacitación en ese sentido, y es precisamente el reto, es quitar esta brecha cognitiva a la que hacían referencia, el que estemos conscientes de que estas competencias implican más allá de las competencias computacionales, van más allá en cuanto al manejo de códigos, el manejo de diferentes criterios, el saber precisamente colaborar, interactuar y participar implica todo un proceso diferente de formación. Que al final de cuentas, además del compromiso que se pueda adquirir, yo no sé si así será en todos lados, pero me gustaba escuchar los testimonios porque están entusiasmados, diciendo lo voy a hacer, ¿no? Quiero compartir. Entonces, pues esto implica que los participantes como usuarios se vuelvan incluso activos, dejan esa pasividad, tienen ganas de crear proyectos, de saber para qué les va a servir la tecnología y se vuelven en generadores de contenidos, ¿no? Así es. Sin duda, yo creo que en el caso de las comunidades educativas, este es otro plus que las tecnologías traen, ¿no? Porque entonces nos ponen el reto de ser realmente unidades educativas integradas, ¿no? Integradoras, donde el docente se baje del pedestal, aprenda del alumno, pero además, como se mencionaba aquí, tiene un instrumental de experto en el que puede ser un efectivo mediador de estas tecnologías, sabe cómo conducir situaciones didácticas, necesita apropiarse de estas nuevas formas de interpretar las nuevas construcciones del conocimiento. Entonces estamos en nuestro terreno, debemos de sentirnos como pez en el agua en estos ámbitos y podemos irnos acercando a este desarrollo de competencias, a estas experiencias que los alumnos están desarrollando sin ningún temor. Vamos a compartir el conocimiento en esta nueva sociedad que nos pone entre iguales y que además ya no tiene límites geográficos, ¿no?
Claro, y como decía Gabriela hace rato, se trata más que de la tecnología de una coordinación del pensamiento, una reorganización, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo me pongo a pensar, Web 2.0 no es algo tangible, no es como decir tengo mi Word y lo veo y sé lo que estoy haciendo. Tengo cualquier otro elemento de paquetería básica, bases de datos, sino que es todo un concepto en el que tengo todo eso y más. Es como tener una cajita en la que voy poniendo cada uno de los elementos que me pueden ir haciendo falta para hacer un diseño de manera curricular, ¿verdad? Claro, sí, bueno, indudablemente también una de las características que se pueden aprovechar, digamos, de manera pedagógica de estas tecnologías es la cuestión, digamos, como de los lenguajes, es decir, Internet en general y las tecnologías de la información pues son convergencia tecnológica, ¿no? Finalmente los blogs, los wikis son convergencia tecnológica, es decir, que quien tiene un blog, quien tiene un wiki, quien construye determinados contenidos en ellos, pues tienen la posibilidad de incluir textos, tienen la posibilidad de incluir videos, tienen la posibilidad de incluir audios, es decir, y eso se conecta mucho con lo que decíamos hace rato del uso que los niños y los adolescentes ya le están dando a Internet. O sea, los adolescentes están grabando videos con los teléfonos celulares, los están editando en programas de edición de video muy básicos a lo mejor, como el que viene con el Windows, no se necesita tampoco demasiado para estos en este sentido. Los están compartiendo, los están subiendo a YouTube. Bueno, eso no se podrá utilizar con fines educativos, ¿no? Y eso no se podrá poner en un blog, por supuesto que sí, ¿no? Y eso no se podrá compartir, claro, todo es relacionado con un fin educativo, ¿no? En cuanto a tema, por ejemplo, en alguna, quizá se me ocurre, en una clase de historia, por ejemplo, ¿no? De historia contemporánea de México, pues ahí en YouTube, o sea, fíjate, en YouTube, ¿no? Un montón de videos que hacen referencia a los presidentes, a los hechos históricos que han pasado. Vaya, y todos esos recursos pueden aprovecharse y pueden ir directamente a un blog, por ejemplo, sin ningún problema, ¿no? Por esto que decíamos de que pueden estar ahí diferentes medios, diferentes lenguajes, y los alumnos ya generalmente saben cómo, incluso cómo grabarlos o cómo editarlos o cómo subirlos por lo menos, ¿no? Entonces ahí es una de las, digamos, aplicaciones concretas que tendría en ese sentido, ¿no? Y que se puede aprovechar de alguna manera el proceso comunicativo, decir, yo ya tengo publicado esto, claro. ¿Cómo lo ocupo? No solamente lo que genero, sino cómo utilizo ese recurso para poder echar mano de todo, de todas las posibilidades que me puede dar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aportaciones son las que nos pueden ofrecer dentro de este trabajo colaborativo? ¿Sería así? Bueno, desde mi espacio laboral les pedimos trabajo en la capacitación de docentes, y el uso de estos recursos pues tiene que ser, es parte de... Y les pedimos una planeación didáctica. Los maestros tienen que partir también de su experiencia y de lo que están haciendo con los alumnos. Ellos conocen los intereses de los alumnos, y a partir de ellos tendrían que generar estas propuestas, este conocimiento. También lo que cuidamos mucho es la pertinencia de estas actividades, ¿no? Que no se... digamos, que se reproduzca esta memorización que comentabas al inicio, que no se subutilice el recurso, que no sea solo para copiar y pegar, que sí existan criterios para seleccionar la información y después para procesarla y compartirla. Las actividades pueden ser variadas, pero creo que la base sí tiene que ser esta planeación didáctica, que esté claro el tema, el propósito, las actividades, las formas de evaluación que sean congruentes, ¿no? Se comentaba cómo a partir de las wikis, por ejemplo, se podía identificar cuántas modificaciones se ha hecho a ese trabajo colaborativo. Bueno, ese elemento se tiene que conocer para poderle dar seguimiento y poder valorar la aportación de cada estudiante, pero también el contenido que se comparte, que no sea solo reproducir lo que ya está publicado, ¿no? Sino que en verdad sea compartir y generar conocimiento.
construir. Tengo la experiencia de trabajar con profesores de educación indígena y bueno, el reto también en esta población es que ellos escriban en su idioma, en sus lenguas. Entonces creo que son proyectos innovadores, creo que son proyectos que debemos de valorar y pues imagínate publicándolo y colaborando con otros países o con otros dialectos, pues se puede construir y aportar mucho a partir de estas investigaciones que se realicen. Entonces dejaríamos atrás la idea de que se lo dejo a los profesionales, a los que saben hacerlo. No, estoy al pendiente de cómo se hace, pido que me lo hagan o lo empiezo a construir yo mismo, ¿no? Esta sería tal vez alguna, en cierto momento, desventaja de que no hay tantas publicaciones, o como cuáles serían las desventajas que podemos encontrar, porque estamos viendo que bondades tiene muchas, ¿verdad? Quizá una de las desventajas posibles, bueno, a partir de la experiencia que hemos tenido en el trabajo, en el impulso de estas herramientas con docentes de secundarias en el Valle de México, quizá una de las desventajas sea esta situación de que en la medida que el docente no modifique su paradigma de cómo se construye conocimiento, pues es evidente que a la hora de integrar recursos tecnológicos, pues va a continuar con determinada concepción de que a lo mejor le llega solamente a los estudiantes contenidos, solamente ejercita actividades memorísticas, solamente da un uso muy de bajo nivel a estos recursos. En cambio, un docente que concibe que los estudiantes deben ser protagonistas de su propio aprendizaje, que el contexto debe ser modificado en el trayecto formativo, que él mismo va a aprender con estos recursos, es un docente que sin duda va descubriendo, va experimentando, se va empoderando de estos recursos y junto con el estudiante van haciendo un uso pertinente de estas herramientas. A mí me gustaría hacer la invitación a que visiten las páginas que han estado apareciendo en nuestras intervenciones para que se den cuenta que no estamos hablando de teoría, que allá hay maestros de carne y hueso, hay alumnos de carne y hueso, hay docentes de educación básica que están haciendo incursiones formidables con el uso de estas herramientas. Como se ha mencionado, los estudiantes graban aquí con su celular, hay una aplicación didáctica. Tenemos que abandonar esta reactancia de la escuela mucho a los recursos, porque hay escuelas donde el director o el docente prohíben el uso del celular porque no le encuentran cómo llegarlo para hacer una herramienta cognitiva que ya es del estudiante. Ya no solo se aprende en la escuela, se aprende en el contexto, en el mundo global de hoy, ¿no? Pero entonces es muy importante integrar esto, ¿no? Ellos ya se lo apropiaron, tan es así que a veces se están mandando mensajitos en los exámenes. Sí, además, pasarse las respuestas, ya le encontraron el uso. Pues también se ha planteado en este espacio la posibilidad de que la comunicación tenga, decimos, ruido, ¿verdad? Sí. Se comience a viciar. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué me va a servir? Pero es mucho como ir dando seguimiento y una canalización, ¿no? Para que sepan los alumnos, precisamente por eso, de que ya no es un método tradicional y viejito en el que estás repitiendo, no aprendes, no, al contrario, es una enseñanza como para la vida quizás, para manejarlo cotidianamente. Yo no sé, eso podría servir incluso no solo para copiar en el examen, sino para saber cómo voy a hacer en mi trabajo a futuro. Sí, y además finalmente sí se puede promover el aprendizaje significativo, ¿no? Es decir, pues ellos ya tienen un conocimiento previo que lo están conectando con información nueva que sacan de internet vía esta especie como de sistematización que era lo que tú decías, ¿no? Saber buscar, saber qué tipo de información, todo, digamos, guiado, todo planificado, porque tampoco es así tan caótico el asunto. O sea, insistimos mucho en que la utilización de la tecnología sí tiene que estar indudablemente respaldada por una planeación, por un modelo pedagógico, por una concepción de la educación que permita sacarle el mayor provecho posible, justamente, ¿no? Pero eso sería también una de las desventajas, que finalmente ellos ya tienen un aprendizaje previo en el manejo de la tecnología, esto que decíamos de los videos, de navegar, ir, venir, bajar los videos, subirlos, lo que sea, y bueno, eso puede ser integrado también con nuevos conocimientos que están siendo adquiridos de la propia red y de otros ámbitos, ¿no? Fuera de línea también, que pues, obviamente estamos internando, ¿no? Sí. De manera cognitiva. Pero además el trabajar en línea o fuera de línea siempre tiene algunas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, los costos, yo no sé
qué costos puedan ser no solamente de manera económica, sino social. ¿Qué nos puede implicar? ¿Es muy caro tener este acceso? ¿Resulta sencillo? Acceso a estas redes, probablemente estoy viendo solo un aspecto, pero no me parece que sea difícil acceder a estos entornos. Bueno, por supuesto necesitas la computadora y la conexión a internet, si no, pues se cae ahí el primer punto, pero ahora pues existen muchas opciones en las escuelas, en la parte comercial, la renta de computadoras ha proliferado mucho pues creo que todas las localidades urbanas o rurales y bueno, creo que tenemos acceso ahora insistimos, creo que el reto es esta brecha cognitiva más que la computacional. Los alumnos están utilizando la tecnología, usan el celular, usan el iPod, usan diferentes recursos tecnológicos. Bueno, ahora vamos a utilizarlos en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque además, con un poco de creatividad, si ya tengo una conexión, tengo internet, puedo echar a andar un proyecto, no sé, desde las plataformas de libre acceso, hay cuestiones gratuitas, ¿no? Herramientas. Claro, sí. De hecho, esa es otra de las características de las herramientas web 2.0, que buena parte de estas son completamente gratuitas, son muy poderosas, muy flexibles, transparentes al usuario, es decir, ya no hay que ser experto en programar, hay que tener habilidades básicas de navegación, de ubicación de información, de redacción de textos, de colaboración. Pero esta situación es muy importante porque entonces las escuelas ya tenemos un plus adicional, ¿no? O sea, no solamente contamos con las herramientas didácticas de las que se nos doten, sino además podemos allegarnos a herramientas didácticas formidables que están en internet, en la web. Estas situaciones son muy importantes porque además nosotros vivimos casos de escuelas que no tienen acceso a internet, donde el maestro hace un diagnóstico y descubre que buena parte de sus alumnos ya tienen internet en casa. Es una escuela donde tiene acceso a cafés de internet en su área circundante. Pues el docente con mucha tranquilidad ve que esto es muy familiar a los alumnos y les pone entonces, les allega desafíos cognitivos, que los alumnos se interesan por el uso de estas herramientas, lo ven más fácil, más lúdico acercarse al conocimiento de esta manera y sin ningún problema el docente teje actividades colaborativas de compañeros que concurren a la casa del que sí tiene internet o se ponen de acuerdo y se cooperan para los 10 pesos y la hora en el café de internet. Claro. Y logra allanar también estas diferencias, porque eso también es muy importante. No solamente tenemos la brecha digital que no se resuelve solamente con recursos tecnológicos, debemos de allanar lo que algunos estudiosos dicen que es la brecha de fluidez, que quiere decir que no solamente debemos de tener acceso a las herramientas, sino saber qué hacer con ellas, cómo aplicarlas, cómo aprender en el mundo de hoy, ¿no? Pues por ejemplo tenemos recursos que son, pues en realidad de los más comunes, una construcción que se va haciendo de manera social, ¿no? También llegamos a ese punto, a una comunidad educativa donde se está socializando, pero muchas veces que ni se conocen, ¿no? Tan lejos, que aprovechan estos recursos de distintas maneras, por ejemplo con el caso de Wikipedia. Ustedes, ¿qué nos pueden decir de este tipo de colaboraciones? Bueno, a ver si no meto aquí un poquito de ruido. Pero... un poquito de ruido. Mira, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo desde mi punto de vista, mira, número uno, hay que considerar que en Internet existen muchísimas fuentes más allá de Wikipedia para poder tener acceso a información. Es decir, hay bases de datos de revistas científicas, de revistas académicas, que son de acceso abierto. Es decir, lo único que tienes que hacer es meterte, por ejemplo, a Recolecta, que es una española, a Redalic, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México, y buscar por áreas, buscar por revistas y tener acceso a otro tipo de, digamos, de información, ¿no? De artículos. Son de acceso abierto, es decir, lo único que hay que hacer es meterse y bajar el PDF o leerlo ahí mismo en
en línea. Entonces, para empezar, yo diría que Wikipedia no lo es todo. No lo es todo. Hay otras herramientas que también no necesariamente conocemos, ni el alumno ni los profesores, pero que existen. Y es una alternativa que está ahí en internet también y que está, igual que los wikis e igual que los blogs, muy a la mano. No hay costos, digamos, en demasía para poder acceder a ellos. Y algo de Wikipedia que también te diría es que finalmente, bien que mal, hay cosas en Wikipedia que no están en ningún libro. ¿Por qué? Porque son sobre todo aportaciones colectivas y muy puntuales, muy actualizadas en muchos de los sentidos que no vas a encontrar en ningún lado, ¿no? Ahora, Wikipedia como proyecto colaborativo, dicen muchos por ahí, todo el mundo le mete mano, ¿no? Y a lo mejor eso es como de los aspectos criticables de Wikipedia. Pero también es cierto que el hecho de que se hagan públicos los resultados, pues eso lo hace susceptible de que otro editor diga, esto está mal, y poderlo corregir. En tanto es trabajo colaborativo, ¿no? Corregir o empeorar, ¿verdad? Sí. Pero pues si hay otras opciones, ¿qué les parece si vamos pensando en ellas para platicar enseguida? Y por lo pronto veamos un poco más de testimonios mientras tenemos algo para aconsejarles. Tecnologías disponibles para uso educativo. A partir de la reforma, anteriormente los libros no tenían ninguna referencia a ninguna página web. Una vez que se hace la reforma, por primera vez en este año, el libro de química tiene referencia a cada capítulo a la información que corresponde a cada tema. Nos da al menos 3 referencias de páginas web a las que los muchachos se pueden remitir y buscar la información que complementa ese capítulo. Yo creo que esta herramienta es necesaria, es muy necesaria, pero bueno, la pedagogía siempre va a ser para el maestro, ¿no? ¿Con qué fin lo voy a utilizar? Si voy a dejar una tarea donde mi alumno va a tener que investigar, bueno, que no sea un recorte o un pegote de algún buscador, ¿no? Sino generar algunas preguntas donde el alumno pueda contestarlas y no necesariamente que investigue el tema y lo pegue, ¿no? O sea, ese sería, bueno, de esa manera trabajamos aquí en la escuela, haciendo preguntas generadoras y partiendo de esas los alumnos traen el desarrollo de actividades o de investigaciones. Los alumnos y la tecnología. Yo utilizo la computadora para hacer la mayoría de los trabajos escolares que nos dejan, así como investigaciones o algunas tareas, porque a veces los profesores las piden impresas y ya no escrita a mano. Yo la uso para hacer mis tareas, las investigaciones que nos dejan los profesores y pues para chatear un rato con mis amigos. Para mí es importante porque antes se tenía que investigar mucho en un libro y ahora ya, y era muy tardado, y ahora ya en internet y en enciclopedias que se encuentran en algunas computadoras de aquí de la escuela, se puede buscar un poco más y ya no solamente de un libro, ya se puede buscar de diferentes fuentes. Es que hay muchos trabajos que ya te piden computación y también luego los maestros te piden esta información que no consigues en libros y ya la mayoría de la información la sacas de internet y ya pues la imprimes y se la entregas a los profesores. El internet, como se ha popularizado mucho, hay veces en que ya no es verdadera la información, entonces en los casos que son muy importantes los temas o que son para examen o algo así parecido, sí se rectifica en algún libro de historia, por ejemplo los que nos entregan aquí en la escuela, y se podría guiar un poquito la historia, que se enlacen la información que yo tengo y la información que está en mi libro. Luego en la computadora viene información falsa, o hay a veces que la información no es muy cierta y la tenemos que retomar de varios libros, pero la mayoría la información viene muy cierta y muy completa. Yo digo que sí estaría bien que siguiéramos estudiando con la computación para que así interactuemos más con el mundo de afuera, así como de otros estados, países, información que no podemos conseguir aquí. A mí me sirve la computadora para hacer mis tareas, mis exposiciones, para enseñarles un poco más a mis amigos de mis trabajos que he hecho y que he realizado. Bueno, a mí me sirve la tecnología para presentar exposiciones, para entregar mis tareas, para chatear y para
a veces jugar. A mí la computadora me sirve también para escuchar música o ver videos sobre las carreras que pueden haber, o para investigar sobre la tecnología que ha avanzado. Yo la utilizo en mi casa por lo regular o aquí en la escuela. Sí, como la maestra de inglés que nos pone películas, a veces nos da la clase con el cañón, y también hay veces que ponemos a chatear con diferentes alumnos y sobre la lengua del inglés, para chatear y para poderlo leer nosotros, o sea, traducirlo igual. Me gusta algo trabajar con la computadora, así puedo investigar tareas, investigaciones, puedo crear mapas conceptuales con el programa de PowerPoint. Pienso que es más fácil que nos expliquen por la computadora, pues que nos dejaran investigaciones, tareas o trabajos. También que dieran las clases a través del cañón, que proyectaran imágenes o así, que hicieran también exposiciones con eso. Ya escuchamos a los profesores y también a los alumnos que nos están compartiendo su experiencia acerca de este trabajo. Son profesores del CCH Vallejo y son profesores también de la Secundaria General número 80, Cuauhtémoc, en el Estado de México. También a los compañeros, a los compañeritos, a los alumnos los escuchamos. Pues llama la atención esta situación de que ellos se sienten en su medio, ¿no? Que reclaman que la escuela pública voltee los ojos al uso de estos recursos, que es más lúdico aprender así, que se sienten más familiarizados y que sin duda habría que agregar aquí el reto de que los docentes seamos capaces de transformar en expectativas didácticas correctas lo que se hace, porque bueno, también este estigma de que no dejes tarea en internet porque te van a entregar un kilo de información, tiene que ver con cómo nosotros diseñamos esas situaciones didácticas, ¿no? Tiene que haber mediación del conocimiento, tiene que haber transformación de lo que se lee. No puede ser simplemente la recopilación, tiene que haber un procesamiento de esa información, una esquematización que obliga a que los alumnos vean con sus propios ojos, digan con sus propias palabras qué entendieron de lo que se está haciendo ahí, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son muy importantes, que las recomendaciones que los docentes podamos hacer antes de las consultas, esta posibilidad de que se navegue con un criterio, ¿no? Que no nos infoxiquemos, sino que seamos muy críticos y desarrollemos ese tipo de habilidades en los alumnos, ¿no? La búsqueda de criterios, entonces. ¿No será que se sienten solitos los alumnos? Probablemente sí están solos en esta mediación, porque necesitamos como docentes tener estas competencias y desarrollar esas competencias en los alumnos. Esta búsqueda de información, me llama la atención que los alumnos enfatizan, nos dejan proyectos de investigación como si fuera un proceso tan concreto, muy simple, ¿no? Implica una serie de pasos rigurosos que si supiéramos acompañarlos en ese proceso, el producto no sería un bajar información y presentarlo al maestro, implicaría mucho más, implicaría contrastar esa información, y precisamente hace un momento se comentaba el uso de este portal, que es la primera opción que los alumnos encuentran cuando buscan un tema en internet. Y como es lo primero, en él se quedan y desde ahí imprimen pues todo, porque aparentemente sí tiene digamos que incluye el tema general y los aspectos básicos que nos pide el profesor. Pero bueno, en ese sentido el reto es que como docentes utilicemos otros caminos, ¿verdad?, para procesar esa información y compartirla y tener otro producto que no sea solo el imprimir esa página de internet, ¿no? Y en este sentido también me llamó la atención que los alumnos nos piden que la información no sea solo texto, sino que también incorporemos imágenes, audio, video, ¿no? Algo más interactivo. Pues, claro, y además es parte de los temas que estamos comentando el día de hoy. Por supuesto, y que también es la pertinencia de tener todo tan actualizado, que por eso es lo único que se les ofrece, ¿verdad? Tal vez en otros portales no estén tan actualizados, tan al día, pero tenemos más opciones, nos estabas platicando. Sí, bueno, sí necesitamos, digamos, estos criterios y conocer más allá de
Wikipedia o de Google, ¿no? Que generalmente, y eso no es necesariamente culpa del alumno, sino culpa de nosotros también, ¿no? Es decir, como decía hace ratito, ¿no estarán solos? Pues sí, porque si les dejas, háganme una tarea de tal cosa y lo buscamos en Wikipedia, no lo contrastan con nada, ni siquiera con ellos mismos, pues es lo mismo que con la monografía, ¿no? Copiar y poner ahí los datos, nada más que en internet, y ya, es la única diferencia. Bueno, ¿no? y además atendiendo a la característica de software libre, claro, donde puedes trabajar junto con todos los demás, qué tan fiable puede ser la información de esta enciclopedia generalizada, colectiva, ¿no? Así es, sí, eso es lo que decíamos hace ratito, ¿no? El hecho de que se publique por ahí, vaya a ser estos resultados o esta información pública, pues lo hace también susceptible de cambiar. Pero bueno, también decíamos hace rato que Wikipedia no lo era todo, ¿no? No lo es tampoco, todo. Ni mucho menos. ¿Cuáles sí podemos recomendar? Pues mira, finalmente, yo creo que para algún dato muy actual, Wikipedia nos puede servir sin ningún problema, pero volvemos a lo mismo. O sea, ni es copiar ni pegar, ni tampoco irnos con el primer dato que encontremos. Y eso es no solo en Wikipedia, sino incluso en cualquier libro o cualquier fuente de información. O sea, prácticamente una de las habilidades de investigación es justamente eso, investigar, no irnos con la primera, ¿no? Con la primera información que tenemos. Bueno, pues podemos complementarla, podemos buscar en estos bases de datos, ¿no? Donde hay textos que pasan por un proceso se llama de indizarlas, es decir, para que estén en red necesitan cumplir con ciertos requisitos, entonces es un filtro, no es cualquier información o cualquier artículo el que está ahí alojado en estas bases de datos que mencioné hace un momento como Recolecta o Redalic, sino que ya realmente es información que está pasada, digamos, por un filtro, ¿no? Ahora, hay muchísimas fuentes, ¿no? Cada disciplina, cada ciencia, la comunicación, la biología, tienen portales especializados que reúnen diferentes elementos, diferente información en función de la misma disciplina, ¿no? Y eso ya está generalmente respaldada por una institución educativa y eso la hace ser como más, digamos, recomendable, ¿no? O los propios blogs de gente que nosotros como profesores sabemos que investigan y que es una fuente, digamos, fiable de información, estos blogs que son como bitácoras en internet, espacios personales en los cuales el autor o el dueño del blog publica los temas que le interesan. Bueno, muchos escritores, muchos autores, mucha gente que nosotros como profesores sabemos que son fuentes confiables, publican de repente cierta información y que también podemos acceder a ellos, ¿no? Digo, son ahorita de entrada serían algunos ejemplos que a mí se me ocurren como para buscar, ¿no? Que sí es lo que está de moda, ¿verdad, Armando? Podríamos definir un poco más acerca de los blogs. ¿Qué son? ¿Para qué los utilizamos? Bueno, pues sin duda los blogs su origen de la palabra tiene que ver con estas bitácoras, muy común utilizadas en la navegación, pero también en el caso de la experiencia educativa se usan incluso todavía una especie de bitácoras del salón. Por ejemplo, es una herramienta común en primaria, donde el docente lleva una compilación de los trabajos del grupo, la socializa con los padres de familia y con los propios alumnos para que los padres y los alumnos den cuenta de cómo va el progreso educativo en el salón de clases. Y entonces de ahí surgió la posibilidad que estas bitácoras electrónicas, que realmente no tienen muchos años, ¿no? Surgieron en el 96, 97, a fines del siglo pasado, y veamos que pues, en una década ya hay un crecimiento exorbitante. Antes los sitios en el año 2000 o 99 no pasaban de decenas de estas herramientas. Ahora hay millones de bitácoras en línea en las que cualquiera puede hacer uso, puede suscribirse, puede dejar comentarios, puede aprender, interactuar, como se ha mencionado aquí. Entonces es una herramienta muy factible de ser utilizada educativamente. En nuestra experiencia hay una serie de modalidades de uso, por ejemplo, ser una bitácora del docente, ser bitácoras donde varios docentes comparten sus experiencias educativas, aprenden, interactúan, colaboran. Las multibitácoras de los alumnos, donde también alumnos de un grupo o de varios grupos colaboran, portafolios electrónicos, donde podemos compilar evidencias del progreso de los alumnos o del grupo y utilizarlos en la realimentación formativa, en una evaluación realmente que dé producto, que no solamente dé calificación, sino que ponga al centro
las evidencias de las competencias, de las habilidades, el conocimiento, las actitudes que los alumnos van consiguiendo y que es una herramienta muy importante para el docente. Y también es muy común que las utilicemos como simples difusores de noticias, ¿no? De eventos que desde el departamento estamos impulsando, llegarles información, como por ejemplo esta actividad del día de hoy, se le puede hacer del conocimiento de alumnos, de docentes, de autoridades, y entonces realmente es una flexibilidad, es un abanico de posibilidades que en el terreno educativo tenemos, ¿no? Y creo que también van estos recursos migrando, cambiando, conformándose de otra manera, porque pues todos tienen sus antecedentes al trabajo fuera de línea, ¿no? Ahí nos podríamos remitir, desde ahí comienzan, pero ahora esta manera de publicar, de hacerlo de acceso público, pues es lo que va variando. Y no sé, ¿con qué fines podríamos emplear más estos blogs en apoyo a la enseñanza? Además de los que ya compartió el maestro, creo que es básico tener eso como eje rector, el saber las modalidades de uso, las orientaciones y modalidades de uso que puedo hacer con estos blogs. Desde el espacio donde laboro, en Red Escolar, tenemos un espacio para actualizar y capacitar a los docentes de educación básica en este sentido, y les proponemos que ellos pues definan esta modalidad de uso. Les damos 3 ejes para que a partir de ellos desarrollen sus propuestas. Y bueno, la primera consiste en que sí, ellos vayan construyendo este diario de las clases que tienen y lo compartan en este sitio para que otros colegas, bueno, puedan identificar, además de compartir experiencias, identificar a lo mejor los problemas a los que se enfrentan con los estudiantes y a partir de ahí generar alternativas viables para solucionarlos. Y el otro es desarrollar proyectos de investigación estructurados con un acompañamiento que les permita pues también generar más información respecto a la asignatura que desarrollan. Y ellos a su vez lo hacen con los alumnos, han creado revistas escolares, periódicos escolares, en fin, las posibilidades. A partir de la conciencia de que implica una planeación didáctica, creo que las posibilidades pues ya son más pertinentes. Sí. Pues también hay espacios que son ya muy del tipo personal o muy colectivos, ¿verdad? Claro. Se llega a los extremos. Pero en todos hay esta posibilidad de interactuar, ¿no? y de tejer redes sociales. Los blogs son, digamos, más como personales, pero eso no quita que más de uno pueda participar, porque finalmente una de las características de los blogs son esa capacidad como de socialización, ¿no? Se utiliza mucho también para la cuestión de la escritura, como este antecedente de la bitácora, ¿no? Para desarrollar ciertas habilidades en cuanto a escritura, que publiques alguna historia, vaya que los alumnos se pongan a escribir en cierto sentido, y eso igual al ser público, pues permite la socialización, el intercambio de ideas, igual volvemos a lo mismo, la construcción colectiva del conocimiento, la retroalimentación y lo mismo que decíamos también un poquito al principio, ¿no? Romper con esta unidireccionalidad del conocimiento, que sea más activa, pues, esta construcción y social también, ¿no? Claro, me hablan de habilidades, ¿se requieren de competencias específicas para el uso de estas herramientas? Bueno, mira, finalmente todo lo que está pasando por la tecnología requiere de un conocimiento, de esta alfabetización digital a la que ya hacíamos referencia. O sea, eso no lo podemos evitar. Ya no hay, ¿no? Cambio. O sea, ahí ya no hay cambio, ¿no? Pero fíjate que generalmente estos sitios como los blogs y los wikis, que era algo que tú decías hace ratito, son, digamos, más amables, más fáciles de usar. No necesariamente tiene que comprarse un software de estos con licencia, muy caros, muy difíciles de utilizar, ¿no? que solamente utilizan los diseñadores, por ejemplo, ¿no? Sino generalmente las plataformas son muy sencillas, son plantillas, tú puedes acceder a ellas y no hay, digamos, mucho
como que mucha exigencia, aunque sí, insisto, sí conlleva por lo menos pues saber editarlo, ¿no? Saber hacer links, es decir, saber hacer vínculos hacia otros blogs o hacia otras páginas, saber cómo introducir, por ejemplo, un video, o sea, pues sí, finalmente sí requiere se necesitan de ciertas competencias, por supuesto. Vamos a ver qué nos dice Alejandra Torres de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El buscador más utilizado, Google, muestra las páginas en orden de vista. Eso quiere decir que si los muchachos solamente entran a la Wikipedia, como parece ser, cuentan con pocas posibilidades de consulta. Es lo que se ofrece, ¿verdad? Por eso la recomendación del doctor Gabriel Arango es muy pertinente para que los docentes hagamos un esfuerzo por darles a conocer, pues supongo que estas posibilidades extras, ¿verdad? ¿Algún comentario al respecto? Creo que además otras ventajas de utilizar cualquier navegador es que no quedarse en la búsqueda rudimentaria. Uno puede establecer criterios de búsqueda y, por ejemplo, ahí puede filtrar, priorizar a que se exhiban solamente páginas educativas, a que se exhiban solamente periodos más actuales de esa información que uno está requiriendo. Es decir, una serie de discriminantes que, ejercitándolos, el docente, los alumnos, pueden obtener mejores recursos y mejores listados en esta consulta de información, ¿no? Aprender a hacer búsquedas desde desde la raíz, operadores booleanos y este tipo de situaciones. Paloma Velázquez, del Instituto Tecnológico de Durango. ¿Cómo podemos medir la efectividad de los materiales tecnológicos y virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Armando. Pues creo que con las evidencias, ¿no? O sea, si estamos convencidos que las nuevas conceptualizaciones del aprendizaje tienen que ver con que el producto que el alumno obtenga pueda mostrar muy consistentemente conocimientos, habilidades, valores que fueron puestos en marcha, esto se puede conseguir. Las herramientas mejores en el sentido pedagógico pudiese ser el trabajo por proyectos, el método de estudio de casos, ¿sí? La investigación a profundidad, que tengan que ver con la realidad, porque a veces esta otra situación pareciera creerse que la investigación tiene que ser todavía etérea, ¿no? Y el alumno puede transformar su entorno. Finalmente, pensemos en uno de los problemas más acuciantes hoy, el efecto del calentamiento global. Si esto no se ataca desde las escuelas, con la recolección de basura, con el impulso de las áreas verdes, con el ahorro de energía en las casas, en la comunidad, con la interacción de la escuela con su entorno, pues ese efecto no va a poder ser combatido adecuadamente. Y entonces es un proyecto que debe de impactar en la comunidad, ¿no? En su entorno real. ¿Cómo medimos? Yo creo que también tenemos que, como docentes, verificar o crear este seguimiento en estos proyectos de investigación, verificar que efectivamente los alumnos hicieron este trabajo de comparación de por lo menos 2 fuentes de información, y a partir de ahí, bueno, que el producto que yo estoy pidiéndoles, que sea efectivamente un producto propio, de creación propia, y que no solamente acumule los trabajos y queden en otra vez revisarlos y almacenarlos, ¿no? Que efectivamente haya un más allá de este producto, que a lo mejor se comparta con la comunidad, que tenga un sentido social comunitario. Algo novedoso, algo más creativo. Si queremos fomentar ciertas habilidades cognitivas con base en las propias características de estos entornos que están muy ad hoc, como la síntesis, el análisis, estos criterios de búsqueda, bueno, pues tendríamos que establecer algún instrumento o algún procedimiento para ver que realmente esas habilidades fueron realizadas por los alumnos, ¿no? Esta evaluación, y más allá todavía, porque relacionado con eso, César Correa de la FES Cuautitlán, ¿qué valores humanos se aprenden o aplican en línea con el uso de las tecnologías y qué otros se pierden? En el discurso también está mucho el fomento a la diversidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, y creo que tienen que ser principios fundamentales para utilizar estas tecnologías. Hablamos en esta telesesión del término colaboración, participación, interacción, comunicación, y todos nos exigen que seamos respetuosos, que seamos tolerantes. Creo que son los
estos elementos tendríamos que fomentarlos, los fomentamos, pero tendríamos que ser a lo mejor más exigentes al compartir y colaborar. Y la ética también, ¿no? Para darle claro, la cultura de legalidad también, y todas esas es cosas, importante. ¿no? Muy importantes. Saber discernir, ¿algo más? Esa última cuestión me parece nodal, porque además una escuela debe formar en valores, pero la práctica de valores debe ser eso, el vivirlos, el poderlos aplicar, el ser observables. Un valor no puede ser discursivo, ¿no? Y entonces en esa medida los medios nos permiten interaccionar con situaciones en cualquier lugar del mundo y saber si el alumno está siendo sensible a ellos, cómo actúa y cómo actúa la escuela. Un desafío importante de estos tiempos es formar alumnos críticos, que sean experimentados. Pero si los docentes no somos realmente un sector crítico, no nos ponemos a la vanguardia de la búsqueda de información, dejamos hacer y dejamos pasar, pues sin duda no vamos a colaborar para que estos entornos sean una herramienta decisiva de la formación valoral, ¿no? Por supuesto. Y bueno, agradezco también a Lilia Imelda Vasconcelos de CETIS Champotón, Campeche. Vamos a pasarle su comentario a nuestros participantes. Pero por ahora nos vamos con algún comentario para despedirnos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos deja? Nos quedan muchos pendientes, nos quedan muchos retos como docentes y bueno, yo desde mi espacio laboral los invito a seguir actualizándose, a capacitándose a través de las tecnologías de manera presencial o a distancia, pero que sí cuidemos y bueno, ahora que nos sensibilicemos ante la necesidad que nos exige esta nueva época, las sociedades del conocimiento, y que utilicemos de manera pertinente los recursos tecnológicos, que no vayamos a reproducir nuevamente modelos tradicionales, sino que veamos las posibilidades que nos ofrecen y a partir de ahí que creamos verdaderamente comunidades de aprendizaje que aporten beneficios a nuestro entorno social. Gisela Nadia Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos compartido sus experiencias y sus comentarios. Gracias. Y nos vamos con Armando Osorio. Pues sin duda hay un reto formidable para los docentes y para la sociedad. Debemos de actuar en conjunto, debemos de apoyar a las instituciones públicas, a la educación básica de este país, porque desde ahí se tejen los futuros ciudadanos del mundo global. Necesitamos como docentes comprometernos a allanar las mejores formas de utilización educativa de estas tecnologías. Yo dejaría dos ideas que me parece pudiesen ser trabajadas por todos nosotros. Una, necesitamos democratizar el conocimiento. En esta sociedad de alta inequidad, si no logramos cerrar también las brechas sociales, sociocognitivas, poco haremos. Y la segunda, estas herramientas son realmente extensiones cognitivas de los alumnos. Y esta situación implica mucha discusión, llegarnos de mucha teoría, porque entonces no puede ser algo tomado al azar. Una extensión cognitiva de los alumnos implica que es un elemento mediacional para la construcción de conocimientos de hoy. Muchísimas gracias, Armando Osorio, por estar con nosotros y compartir sus experiencias también. Y finalmente al doctor Luis Gabriel Arango, un comentario. Bueno, pues un comentario es que finalmente las tecnologías de la información ni resuelven nada por sí mismas, ¿no? De manera aislada, pero tampoco no es que no sirvan para nada, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene ese temor a entrarle a esta nueva dinámica. Pues ya estamos en ella. Yo creo que no debemos, más bien debemos añadirlas, no anular este tipo de tecnologías, pero en esa añadidura lo tenemos que hacer de la manera más adecuada y racionalmente posible, y que finalmente en este esfuerzo que estamos haciendo todos, ustedes, nosotros desde la academia, los profesores, etcétera, pues hay mucha gente que está involucrada y que debe de tomar su papel. Me refiero a las cuestiones burocráticas, me refiero a las cuestiones políticas, me refiero a otro tipo de aspectos que no necesariamente son educativos, pero que están ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias por su presencia y mil gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Vamos a seguir platicando acerca de este tema. Por ahora nos vamos.